Llegas cansado, scroll infinito, café tibio, el día maldito. Pero aquí andamos, charla tranquila, silón hundido. Hola, en este video reflexionaremos sobre nuestra relación con los animales, sin pretender criticarte o hacerte sentir culpable, simplemente reflexionar. Hace unos años vi un video que no pude terminar de ver. No era violento, no era explícito, era simplemente un becerrito en una granja industrial, mirando a la cámara, sin movimiento, sin espacio, sin nada. Y lo cerré, no porque fuera horrible, sino porque me incomodó demasiado seguir mirando. Y eso es exactamente de lo que quiero hablar hoy, porque no voy a hablarte de ellos, voy a hablarte de nosotros, de lo que hemos decidido no ver, de lo que sabemos, pero preferimos mantener en silencio, y de por qué eso dice algo muy profundo sobre quiénes somos. Quédate hasta el final, porque la última parte es la que más me costó escribir, y probablemente sea la que más te va a hacer pensar. Empecemos por algo que parece obvio, pero que raramente decimos en voz alta. Un animal no puede defender sus derechos, no puede protestar frente al Congreso, no puede escribir una carta, no puede exigir justicia en un tribunal, no puede votar por el candidato que prometa protegerlo, no puede ni siquiera gritar de una manera que el mundo decida escuchar. Depende completamente de nosotros. Y eso, si lo piensas con calma, es algo radical. Porque cuando alguien completamente vulnerable depende de ti, ya no estamos hablando de una opción, estamos hablando de una responsabilidad. Una que podemos asumir o ignorar, pero que existe, nos guste o no. Piénsalo así, si encontraras a un niño solo, asustado, sin poder hablar, sin poder pedir ayuda, nadie dudaría en actuar. La vulnerabilidad misma crearía una obligación moral inmediata. Entonces, ¿qué cambia cuando el ser vulnerable no es humano? Ahí está la pregunta que quiero que te lleves hoy. Aquí es donde entra algo que me parece fascinante y al mismo tiempo profundamente incómodo. Hay un filósofo australiano llamado Peter Singer que lleva décadas haciendo una pregunta que la mayoría prefiere ignorar. Y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que realmente importa para determinar si alguien merece consideración moral? La respuesta tradicional siempre ha sido la inteligencia, la razón, la capacidad de pensar, de comunicarse, de participar en la sociedad. Pero Singer propone algo diferente, algo más simple y más difícil de refutar. Lo importante, dice, no es si pueden pensar, lo importante es si pueden sufrir. Y ahí se te cae el argumento. Porque si un ser puede sentir dolor, si puede experimentar miedo, si puede sufrir de manera real y comprobable, entonces ignorarlo no es una postura neutral, no es simplemente no hacer nada. Es una elección activa de indiferencia ante el sufrimiento, y eso tiene un nombre. Ahora bien, antes de que pienses que esto es un ataque, escúchame. No te estoy diciendo que seas una mala persona. Te estoy diciendo que vivimos dentro de un sistema que normalizó algo que, visto desde afuera, cuesta bastante justificar. Y hay algo más que me parece necesario decir, algo que solemos olvidar con una facilidad sorprendente. Nosotros también somos animales. Sé que suena obvio, biológicamente todo el mundo lo acepta. Somos mamíferos, compartimos el 98% del ADN con los chimpancés. Tenemos sistema nervioso, hormonas, instintos, pero en la práctica, actuamos como si eso no fuera cierto. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más provocadores de la historia, criticaba algo que él llamaba la ilusión de la superioridad humana, la idea de que en algún momento de la historia, el ser humano decidió que era diferente, que era distinto, que estaba por encima. Nos inventamos una identidad, racionales, civilizados, espirituales, únicos. Y en ese proceso de construcción de nuestra superioridad, dejamos de reconocernos en ellos. Pero aquí está la ironía que no puedo dejar de pensar. El miedo de un animal que huye de un depredador no es tan distinto del miedo que sientes tú cuando algo te amenaza. Las mismas hormonas, el mismo corazón acelerado, el mismo instinto de sobrevivir. El dolor de un animal herido, neurológicamente, no es tan diferente del tuyo. El vínculo de una madre con su cría. Los estudios lo demuestran una y otra vez, en especies que van desde los elefantes hasta los cuervos. Incluye duelo, incluye memoria, incluye algo que, si lo viéramos en una persona, llamaríamos amor. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo construimos un mundo donde eso no cuenta? No hay una respuesta simple, pero sí hay varios hilos que cuando los jalo, me ayudan a entender cómo llegamos a este punto.
El primero tiene que ver con ciertas interpretaciones dominantes de la religión. Durante siglos, algunas tradiciones religiosas colocaron al ser humano en el centro de la creación, con un rol muy específico: dominio sobre la naturaleza, no cuidado, no responsabilidad compartida, dominio. Y esa palabra importa, porque dominio implica propiedad. Implica que el resto existe para ti, que los demás seres están ahí para ser usados, consumidos, aprovechados. Ahora, no digo que eso sea lo único que enseñan esas tradiciones. Hay muchas voces dentro de cada religión que hablan de cuidado, de compasión, de respeto hacia la creación, pero la interpretación dominante, la que moldeó culturas enteras y sistemas económicos completos, fue la del dominio, y eso dejó una marca. El segundo hilo es más moderno y tiene un nombre técnico: especismo. El especismo es la tendencia a valorar más a un ser simplemente por pertenecer a nuestra especie, a considerar que el sufrimiento humano importa más que el sufrimiento de cualquier otro ser, no por ninguna razón racional concreta, sino simplemente porque sí, porque somos nosotros. Y yo entiendo que suena extraño compararlo con otras formas de discriminación, pero piénsalo un momento. Históricamente, hemos usado exactamente el mismo argumento para justificar la esclavitud, para justificar el colonialismo, para justificar la exclusión de las mujeres, de los discapacitados, de cualquier grupo que en su momento fue considerado diferente o menor. Siempre el mismo mecanismo. Ellos no cuentan como nosotros. Sus sufrimientos no pesan igual. Sus vidas valen menos. ¿Por qué? Por pertenecer al grupo equivocado. No digo que los animales y los humanos sean exactamente iguales. No es eso. Digo que el mecanismo que usamos para justificar la indiferencia es exactamente el mismo que hemos usado antes, y que cada vez que miramos hacia atrás nos avergüenza. Pero hay un tercer hilo, y este es el que más me pesa, porque quizá el mayor problema no es ideológico, es emocional. Nos hemos acostumbrado a ver imágenes de granjas industriales y pasar la pantalla, a saber que millones de animales viven en condiciones que ninguno de nosotros elegiría para sí mismo, y seguir con el día, a escuchar las cifras y procesarlas como datos, no como realidades, porque sentir duele y cambiar incomoda. Hay un término en psicología que se llama disonancia cognitiva. Es la incomodidad que sentimos cuando nuestras acciones no coinciden con nuestros valores, cuando sabemos algo que nos obliga a cuestionarnos. Y la respuesta más común ante esa incomodidad no es cambiar, es justificar. Es buscar razones para que lo que ya hacemos esté bien. Siempre se ha hecho así. Los animales no sienten igual que nosotros. Yo solo soy una persona. No puedo cambiar el sistema. Si no los explotamos nosotros, lo hará alguien más. Los conozco todos. Los he usado. Y entiendo por qué existen. Pero que una justificación sea comprensible no significa que sea correcta. Entonces, ¿quién vela por ellos? La respuesta honesta es: nadie lo hace eficientemente. Sí, hay leyes. En muchos países hay legislación que prohíbe el maltrato animal, que regula ciertas prácticas, que reconoce que los animales tienen la capacidad de sufrir y que eso tiene implicaciones legales. Sí, hay personas increíbles, activistas, científicos, veterinarios, organizaciones que dedican sus vidas a esta causa, con una convicción y una energía que me parece admirable. Sí, ha habido avances. El debate sobre los derechos animales está más presente que nunca en la conversación pública, pero en la práctica, en el mundo real, millones de animales siguen siendo invisibles, porque no votan, porque no hablan el idioma que el poder entiende, porque no pueden exigir nada. Y en un mundo donde solo cuenta lo visible, lo que puede organizarse y hacer ruido y ocupar espacio político, ellos quedan fuera. Eso no es un accidente, es una consecuencia directa de un sistema que solo responde a quienes pueden presionarlo. Y la única manera de cambiar eso somos nosotros. Quiero ser clara sobre algo antes de llegar al final. Este video no es para que te sientas culpable. La culpa sin acción no sirve para nada, solo paraliza. Este video es para hacerte una pregunta, una sola. ¿Qué parte de todo esto ya sabías, pero elegías no mirar? Porque la empatía no empieza cuando cambiamos el mundo. No empieza cuando hacemos el gesto perfecto, o tomamos la decisión perfecta, o nos convertimos en la persona perfecta. La empatía empieza en un momento mucho más pequeño y mucho más íntimo. Empieza cuando dejamos de justificar lo que sabemos que duele, cuando en lugar de cerrar el video incómodo, lo dejamos terminar. Cuando en lugar de buscar la razón por la que no importa, nos preguntamos por qué decidimos que no importa. Cuando en lugar de decir es que el mundo es así, nos preguntamos si tiene que seguir siendo así.
No te pido que cambies todo de golpe, no te pido que seas perfecto. Te pido algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo. Te pido que mires. Tal vez el problema nunca fue que no supiéramos. Tal vez el problema es que sabemos y seguimos igual. Y en ese silencio, en esa distancia cómoda que ponemos entre lo que sentimos y lo que hacemos, en esa pequeña decisión cotidiana de no mirar demasiado de cerca, es donde se define quiénes somos. Porque al final, la forma en que tratamos a los más vulnerables, a los que no pueden defenderse, a los que dependen completamente de nuestra decisión de importarles o no, no habla de ellos, habla de nosotros. Habla del tipo de civilización que estamos construyendo, del tipo de persona que decides ser cuando nadie te está mirando, del tipo de mundo que estamos eligiendo, una decisión pequeña y silenciosa a la vez. Yo cerré ese video de un animalito maltratado mirando a la cámara, pero ya no puedo dejar de pensar en él, y creo que eso, aunque sea incómodo, es el principio de algo importante. Es el origen de la reflexión, la conciencia, del autocuestionamiento y análisis de mi relación con este mundo y otros seres vivos. Si compartes esta visión o tienes tu propia visión, no dudes dejar tu comentario y compartir este video con quien, al igual que nosotros, gusta de generar conciencia y pensamiento. Nos vemos en el próximo Diálogo en Pantuflas. No traigo dogmas, traigo preguntas. Tú traes tu historia, yo mis dudas. Nos damos tiempo, cero prisas. A ver qué pasa si lo piensas. Quédate un rato más. Hoy la razón viene en pantuflas. Nada solemne acá. Solo tu voz sentada junto a la mía. Quédate un rato más. Pausa el mundo.